Popular, Luis Galarreta, indicó que se realizaría antes de las fiestas navideñas. Desde el año 2002, en realidad, surge en nuestro país el Acuerdo Nacional que trata de determinar las políticas de Estado que deben todos los gobiernos a lo largo de los años empezar a desarrollar y cumplir por el bien común, por el bien del desarrollo del Perú y la gobernabilidad de nuestra patria. Y aquí tengo las políticas de Estado y en la cuarta política de Estado dice específicamente institucionalización del diálogo y la concertación. Nos comprometemos a fomentar el diálogo y la concertación entre todas las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil. Esto es, digamos, un enunciado principal que está ya en la política de Estado de nuestro país. Está con nosotros el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, el doctor Javier Higuíñez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en TV Perú, doctor. Muchas gracias y, bueno, a disposición. Bueno, en realidad se habla ahora de las posibilidades de un diálogo, en principio, del presidente de la República y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pero en realidad eso forma parte de una de las políticas del Estado que tenemos que cumplir, desde mi punto de vista. Yo no sé qué usted me dice al respecto. Sin duda, creo que hay que institucionalizar ese diálogo y el Acuerdo Nacional es una de las maneras de hacerlo. Es un foro que lo ha venido haciendo durante 3 gobiernos y ya este sería el 4º gobierno en el cual durante los cuales este acuerdo ha funcionado. Creo, sin embargo, que está bien la iniciativa del cardenal en el sentido de contribuir a que una situación excepcional como es esta se resuelva de una vez, de modo que los cauces más institucionales efectivamente operen con fluidez, ¿no?, cotidianamente y no más excepcionalmente. Se siente que hay una especie de confrontación entre los peruanos en torno a todo lo que viene sucediendo en el escenario político, ¿no? Bueno, el ambiente está bastante crispado, sin duda. Creo yo que en los últimos días y semanas esto se ha manifestado en términos muy abiertos, incluso inadecuados en cuanto a construir hacia futuro diálogos más institucionalizados. Pero confiemos en que eso venga ocurriendo con mayor facilidad. Ahora, el Ejecutivo ya ha manifestado su total disposición de desarrollar estas reuniones de trabajo, de diálogo, no solamente con la lideresa de Fuerza Popular, sino incluso con todos los actores o líderes de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. ¿Pero usted considera que es, digamos, un esfuerzo distinto, extraordinario, el hecho de que participe el señor Cipriani para convocarlos y reunirse en su casa para juntarse el presidente de la República y Keiko Fujimori? Bueno, sin duda, es evidente que es una iniciativa excepcional, en ese caso, que no puede ser la manera concreta de operar en el campo del acuerdo que es necesario, los acuerdos mínimos que son necesarios para ser gobernable el Perú y que tienen sus propias instituciones. Por supuesto, el propio Congreso de la República, pero también el Acuerdo Nacional en su escala particular. Pero sí, no podemos basarnos en, digamos, iniciativas o en maneras poco comunes y no institucionalizadas. ¿Y cuál sería el mecanismo? Bueno, el Acuerdo Nacional es un espacio creado ad hoc para este tipo de, digamos, de diálogos, de conversaciones entre todas las partes que construyen nuestro tejido social, nuestra sociedad. Hay voces que dicen que la reunión debería darse en Palacio de Gobierno como una iniciativa del presidente de convocarlos. ¿Es esto también otra de las formas, otra de las alternativas que podría darse? Bueno, a futuro sin duda también puede darse y es más, parece que es decisión del gobierno, por lo que tengo entendido, de que los diálogos bilaterales que el gobierno quiere llevar a cabo en estas próximas semanas, laterales que el gobierno quiere llevar a cabo en estas próximas semanas, ocurrirán no en la casa de nadie en particular, sino en el Palacio de Gobierno o en algún otro lugar propio de las instituciones democráticas, ciudadanas del país, ¿no? Ahora, este diálogo, ¿usted considera que va a ayudar, va a contribuir a calmar los ánimos? Porque basta mirar las redes sociales y uno encuentra una serie de comentarios y opiniones de confrontación bastante severos, es decir, la expresión de la ciudadanía, la marcha que ha habido hace poco inclusive, pone en evidencia un problema de falta de sintonía, de comunicación entre quienes tienen la responsabilidad de dirigir la política de nuestro país versus lo que los ciudadanos están exigiendo al Estado. Sí, yo creo que también las marchas deben ser excepcionales, deben ser más esporádicas y no tan obligadas por
por la crispación y por las dificultades que encontramos como ciudadanos en el Perú. Hay cauces propios que deberían ser mucho más eficientes para debatir los temas de agenda. No podemos bajar la guardia en mantener muy en alto la agenda de la educación, la agenda de la salud, la agenda de la seguridad ciudadana, la prioridad efectiva del agua, del acceso al agua potable, como también el Acuerdo Nacional ha expresado y ha aprobado después de largas sesiones de debate entre todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Así es que creo que lo clave acá es que haya diálogo pero con agenda, que haya diálogo con compromisos. Los diálogos cara a la gente comprometen. Es cierto que luego se incumplen a menudo, eso también es cierto, pero hay que persistir. La salida al incumplimiento no es no dialogar, es volver a dialogar hasta que la conciencia de la ciudadanía asuma, digamos, la importancia que tienen estos asuntos, como los que acabo de mencionar, de educación, de salud, ¿no?, de seguridad ciudadana, en fin, y los gobiernos terminen obligados o las autoridades terminen exigidas en el momento de llevar a cabo ya de una vez cosas tan postergadas y sobre todo cosas postergadas que son decisivas para los más pobres del país, para las zonas más alejadas, para los grupos minoritarios desdeñados por tantos siglos, ¿no? Y ese es un poco lo que tendríamos que esperar como consecuencia de este diálogo, ¿no? No es, digamos, porque también hay voces que dicen, claro, este diálogo lo que va a buscar es tratar de llegar a una especie de acuerdo de qué te doy, qué me das, a cambio de mantener una especie de equilibrio entre un claro, digamos, divorcio que existe en este momento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando en realidad el diálogo lo que debería hacer es promover el bien común, tratar de reconstruir la gobernanza o la gobernabilidad que en nuestro país está debilitándose. ¿No considera eso? Creo que la iniciativa hasta el momento está en la etapa de romper una parálisis de relación, un congelamiento de relaciones personales y políticas entre las fuerzas más importantes en este momento del país, por el Ejecutivo y por el Congreso. Pero una vez que eso se ha logrado, y esperemos que así sea, ¿no?, vuelvo al punto de la institucionalización. O sea, los temas principales del país y más importantes para las mayorías nacionales son temas que requieren conversación tranquila, continua, técnica y política, con la finalidad de que, de nuevo, comprometan a los que tienen poder de decisión, comprometan a las autoridades a llevarlas adelante, o que si no, paguen el precio político de no asumirlas y de no implementarlas, digamos, y ese precio político que es importante porque es lo que la ciudadanía puede hacer para sancionar o vigilar el comportamiento de las autoridades. Supone previamente que se hayan explicitado en un diálogo, en varios diálogos, en distintas instancias, las urgencias del país y el compromiso de quien tiene poder de decisión. Ahora, muchas veces los representantes de las diferentes instituciones que conforman parte del sistema de nuestro país terminan afectando por sus actos o por las cosas que dicen a sus propias instituciones. Es decir, si tenemos congresistas que, por ejemplo, por sus actos o lo que dicen terminan afectando el nivel de aceptación o de confiabilidad en el Congreso mismo, o igual sucede, ¿no?, en el sistema de justicia por actitudes de repente de malos policías o de malos jueces o de malos fiscales, termina la sociedad mirando al sistema de justicia como algo que no está respondiendo a las expectativas. Igual puede suceder en cualquier sector del Ejecutivo. Estas actitudes de personas en particular te están afectando, están mellando la gobernabilidad. ¿Tendríamos que reaccionar frente a eso? Yo creo que sí, porque no solo hace falta insistir en la agenda no inmediata solamente, sino también de largo plazo, ¿no?, sino el cumplimiento de la agenda, ¿no? Y creo yo que es ahí donde está la mayor fuente de indignación en la sociedad, ¿no? El incumplimiento, la impunidad en asuntos vinculados a los delitos, a la corrupción, ¿no? Creo que eso es particularmente indignante.
creo yo que también es especialmente indignante para la ciudadanía el desdén o la manera displicente o incluso hostil que a veces sienten que es la actitud que existe en el sistema de salud, por ejemplo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque creo yo, por ejemplo, que con justicia y con salud es donde la gente siente más furia cuando es maltratada, ¿no? Y eso creo yo que supone cumplir, ¿no? Como en el campo de la justicia, como está intentando ahora la ministra Marisol Prestello, ¿no? de Justicia, y ojalá que eso vaya por buen camino. Y que otra vez el diálogo termina siendo el mecanismo de concertación, de acuerdos para lograr recuperar esta poca confianza que existe en el sistema de justicia, ¿no? Sí, y eso es muy importante para que esas instituciones sean confiables y la gente no tenga que recurrir a métodos vedados, ¿no? Que no le hacen bien a nadie y que cometen muchas injusticias además también. Y por otro lado hay autoridades que tienen que tener también, digamos, el cuidado pertinente, porque si son representantes de alguna institución del Estado, una opinión genera necesariamente una corriente de opinión, una reacción en la ciudadanía, ¿no? Y la idea es tratar de buscar un entendimiento y no una confrontación. Sí, sí, ahí hay que, como está señalando, que dar opiniones, porque deben ser un factor de cohesión en el país y llevarlas a cabo, ¿no? Con celeridad. Creo que la desconfianza principal de la ciudadanía va por el incumplimiento, no porque no se sepa hacia dónde hay que ir, no porque no tengamos planteamientos de largo plazo, no porque el Perú no tenga rumbo. El Perú tiene rumbo. Lo que pasa es que hay algo muy curioso que hace que falte la voluntad de seguir ese rumbo y que haya demasiados grupos, intereses, personas, gobernantes, autoridades que no impulsan al país en la dirección que instancias como el Acuerdo Nacional o los planes de gobierno de los partidos o otras instituciones de este estilo ya han delineado hace tiempo. Por dónde quiere ir el país está claro, por dónde hay consenso en que se debe caminar también está claro. Falta voluntad política, falta voluntad de los gobernantes, de las autoridades para ir en esa dirección. O es que quienes están asumiendo roles ahora no necesariamente están comprendiendo o entendiendo que ese plan de trabajo, digamos, esa visión de mediano y largo plazo que ya tiene el país a través de sus políticas de Estado, existen. Sí. Insistir en que hay políticas de Estado, ¿no? Insistir en que están ahí disponibles, están en el Acuerdo Nacional con las 34 políticas que han sido aprobadas por consenso, por todas las fuerzas políticas en cada momento de la historia. Durante ya prácticamente 4 gobiernos siguen vigentes esas políticas como orientación, como lineamientos, principios fundamentales de la acción pública. Esas políticas encarnen en la ciudadanía. Y que han sido aceptadas por todas las partes, la sociedad civil, el ejecutivo, el legislativo, los grupos políticos, la Iglesia misma, ¿no? Sí, sí. Hay grandes consensos en el país, aunque parezca que no salen a la superficie. Los problemas son de otra naturaleza, por lo tanto, son de voluntad, de dificultad para asumir esos retos, agarrar las riendas y llevarlos adelante con apoyo de todos. Eso significaría dejar un poco el amor propio, el orgullo propio, el interés personal de lado para empezar a ver el bien común, el bien de la sociedad para lograr estos acuerdos y simplemente hacer que los acuerdos establecidos como políticas de Estado se empiecen a ejecutar con mayor eficiencia, con mayor eficacia, con mayor prontitud. Sí, yo ahí confío en la exigencia ciudadana, ¿no? Confío en la indignación ciudadana, lamentablemente a veces expresada en términos que conducen a la violencia, como ha ocurrido tantas veces, pero sin la exigencia ciudadana el bien común no termina de ser práctico, no termina de concretarse, ¿no? El día de ayer hubo algunos comentarios en redes sociales y a mí me llamó mucho la atención. Uno de los directores del Banco Central de Reserva, el señor Rafael Rey, hizo algunos comentarios incluso refiriéndose a una directora de un medio de comunicación importante en nuestro país. ¿Qué opina respecto de eso? Es decir, cómo incluso usó la frase ¿por qué no te callas?, ¿no? A Clara Elvira Ospina, ella le ha respondido igual en redes. Es decir, los medios de comunicación también tienen un rol, pero las autoridades, sobre todo de instituciones que tienen que ser apolíticas plenamente, con opiniones de esa naturaleza, no contribuyen a ello, enrarecen más bien este clima de diálogo que se quiere fomentar.
Sí, hay actitudes que no conducen a una comunicación fluida y a un diálogo. Y el diálogo en el Perú además tiene que tomar en cuenta algo que es la necesidad de la impaciencia, como dice un premio Nobel de Economía en su último libro, ¿no? El capítulo final de ese libro, de este economista famoso, es la necesidad de la impaciencia. El asunto es cómo conducimos la impaciencia por cauces civilizados, y de ahí que actitudes de ese estilo, como las que acaba de mencionar, no ayuden, más bien dificultan, frenan, le echan arena al motor, ¿no? Pero dialogar en situaciones, digamos, de una ciudadanía impaciente son muy importantes. Primero porque deben ayudar a que se hagan las cosas, y en segundo debe ayudar a algo muy importante en el Perú, desde siempre, que es el buen trato entre los ciudadanos, cualquiera que sea su situación personal o su estatus político o económico. El buen trato en el Perú es absolutamente esencial para llegar a acuerdos y llevar adelante las iniciativas, ¿no? Esperemos que como consecuencia de estos diálogos utilicen o se promueva que el valor del respeto al otro, del respeto a las diferencias, del respeto a otro peruano, termine siendo también parte de un compromiso de todos, en realidad, que es lo que parece tanta falta nos está haciendo. Le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana, doctor Higuíñez. Un gusto verlo también nuevamente. Mucho gusto también y muchas gracias. El doctor Javier Higuíñez, él es el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, ha estado conversando con nosotros esta mañana respecto de esta necesidad de diálogo. Efectivamente, el diálogo tiene que haber y tiene que existir permanentemente, como sucede en cualquier casa, en cualquier hogar, en cualquier organización, en cualquier familia. Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a volver con más información y bueno, vamos a volver también con detalles del reconocido actor Alejandro Romero Cáceres, a quien no lo conocemos nosotros como el Gordo Casareto, quien ha recibido una importante distinción por parte del ministro de Cultura. Con detalles de este reconocimiento volvemos tras la pausa. Seis minutos nos separan de las 8 de la mañana. Gracias por continuar con TV Perú Noticias. El nuevo pedido de indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori fue declarado inadmisible. La ministra de Justicia indicó que este no cumplió con los requisitos de forma, tales como la firma del exmandatario. Se declaró inadmisible un nuevo pedido de indulto al expresidente Alberto Fujimori. Así lo confirmó la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, durante su visita a la ciudad de Jaén. El pedido fue declarado inadmisible ya hace varios días porque no reunía ni siquiera los requisitos de forma, o sea, no había pronunciamiento sobre el fondo, no estaba firmado por el señor Fujimori, el pedido fue declarado inadmisible. La ministra indicó que esta solicitud fue presentada a inicios de este mes y se revisó de inmediato. Inmediatamente, las gracias se revisan inmediatamente porque entendemos que detrás de un pedido de indulto, un pedido de gracia, hay una expectativa cuando se tramita bien de parte de quien lo ha tramitado, pero no es un acto que pueda iniciar una persona, un tercero, una cosa que tiene sus procedimientos. Según el semanario Hildebrand en sus 13, el pedido fue presentado por Cesario Vargas Trujillo, presidente del Organismo Nacional de los Derechos Humanos en el Perú, y quien trabajó durante el régimen fujimorista como director de la Sociedad Nacional Informática, y asesoró a la jefatura de la OMP de ese entonces. Y los congresistas apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo superaron el impasse luego de criticarse mutuamente por la votación de censura al ministro de Educación. Bueno, en la víspera Mulder criticó a Del Castillo por no cumplir con el acuerdo de la bancada. Superaron sus diferencias. Los congresistas apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo limaron asperezas luego de discrepar por la votación de censura al ministro de Educación Jaime Saavedra. Lo que hemos conversado entre los tres es la reafirmación de nuestra fraternidad, de nuestra relación partidaria. Nosotros somos compañeros con pensamiento propio, sin duda, en muchas cosas, pero también sabemos conciliar. Y si hay alguna diferencia, también la sabemos superar. Estas cosas pues son solamente anécdotas y episodios que pasan. Palabras que más, palabras menos, que son solamente, reitero, temas que pasan. Porque al final la unidad del partido es lo más importante para cada uno de nosotros. Lo que nosotros ahora hemos hecho es aclarar los malos entendidos, establecer allí los criterios con los que vamos a seguir trabajando más adelante.
En la víspera, el congresista Mulder acusó a Del Castillo, quien votó en contra de la censura, de no haber cumplido con el acuerdo de su bancada. Este último respondió que emitió un voto de conciencia y que no era furgón de cola del fujimorismo. Estas discrepancias también se trasladaron a las redes sociales. De ninguna manera ha habido un pacto de orden personal contra nadie. Es una concepción política en la que evidentemente creo que es importante tener claro, y lo que yo creo que nos conviene como partido y les conviene a los demás, que el APRA con su experiencia, con su trayectoria y su tradición más bien contribuya a la gobernabilidad. Y nosotros creemos que la posición del partido es una posición esgrimida en nuestro plan de gobierno, con nuestra lista de leyes sociales y leyes en favor de nuestro pueblo, y eso es lo que vamos a seguir buscando. Y vamos a respaldar en ese sentido el diálogo que se está convocando. Ambos legisladores fueron convocados por el presidente de la célula parlamentaria aprista, Javier Velázquez Quesquén.